chicos. Bueno, vamos a hacer, aparte de que creo que ya les comparten también algunas clases de Lima, lo importante acá es entender de repente algunas cosas que no son todavía entendibles en el momento de revisar las diapositivas, pero lo importante es, más que ver diapositivas, es entender lo que en realidad cada diapositiva, para la finalidad para la que se pone una diapositiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir conversando con respecto a estas patologías, ¿ya? Entonces, un ratito que... Ya. Entonces, vamos a hablar de las espondiloartropatías. Bueno, son patologías que tienen que ver con el problema articular, movilidad, distensión, ¿no? Flexibilidad y todo lo que tenga que ver con la articulación. Bueno, ya sabemos por semiología que la articulación no solamente es hueso con hueso, también hay cartílago, también hay tendones, también hay bursas, hay todo un componente diverso que hace que una articulación funcione adecuadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir comentando todo lo que tenga que ver con el... Bueno, hablar de las espondiloartropatías, generalmente abarca muchas patologías mayores y menores. Antes se llamaban mayores y menores, ahora se llaman patologías inflamatorias articulares. Hay algunas literaturas que lo mencionan así en forma indiferente. Pero bueno, son espondiloartropatías, ¿no? Entonces acá hablamos de espondiloartritis. Espondiloartritis, bueno, la itis o la artritis habla más de un proceso inflamatorio, ¿no? Espóndilo viene de forma de articulación. Entonces, y de variedades, obviamente, que se van a presentar dentro de una misma patología o de diferentes patologías. Como vamos a ver más adelante, hay un cuadro, y creo que ustedes también ya lo han revisado. Hay un grupo de patologías que tienen algunas características comunes, ¿no? En este caso, pues, las espondiloartrosis o artritis, perdón, son un grupo de patologías inflamatorias, como dice acá, ¿no? ¿Qué es lo común que tienen esto? Que tienen el HLA, es un marcador de la parte patológica, HLA-B27, que es en común de todos. Y se dice que son seronegativas porque el factor, que es el PCR, que es un determinante del proceso inflamatorio, es negativo. Entonces tienes un PCR con un marcador HLA-B27 positivo. Esta es una patología que está dentro de las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Entonces, seronegativas es por la ausencia o la baja concentración de un PCR, ¿no? A eso se refiere. Entonces, como les decía, hay un grupo de patologías asociadas, ¿no? Que tienen algunas características similares. Hablamos de una artritis psoriásica, hablamos de una espondiloartritis o espondiloartropatía reactiva, ¿no? Hablamos de una espondilitis juvenil o espondiloartropatía juvenil. Hablamos de una artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O a otras patologías que lo característico es la uveitis anterior aguda. Vamos a ver más adelante algunas imágenes en los que nos vamos a ir acoplando y nos vamos a ir encajando de qué patologías están asociadas, porque bueno, son muchas enfermedades de las que lo que hay que ver acá, lo importante de esta clase es saber qué patologías son parecidas y qué patologías pertenecen a otros grupos, por ejemplo la seropositiva, ¿no? Son diferentes, ¿no? Entonces los tratamientos también son diferentes por ende, ¿no? Y acá pues la más común de todas estas patologías seronegativas, ¿no? Que tienen PCR disminuido o ausente, de todas estas patologías que se consideran seronegativas, la más común es la espondilitis anquilosante, ¿no? Seguida probablemente de la artritis psoriásica, ¿no? Que es una espondilitis, es una patología también
común, pero menos común que el anquilosante, ¿no? Entonces, hay una clasificación para la ASAS, que es la entidad, ¿no? Es una entidad que, digamos así, pone los parámetros, no solo la ASA, hay el REUS, hay muchas otras patologías, ¿no? Como la Asociación Reumatológica Española, hay muchas entidades, pero hay quienes se evocan a hacer una clasificación, a poner parámetros, a guiar algunas patologías, a asociar, a hacer que cada patologías tengan algunas características y, digamos así, orientarlos a un tratamiento diferenciado, ¿no? Entonces, en ese sentido acá hay una clasificación, ¿no? Las espondiloartropatías axiales, que son las que abarcan generalmente la columna vertebral, y las periféricas, que generalmente están en la parte articulares, que están en la muñeca, que están en el codo, que son esas patologías que lesionan esas partes articulares, ¿no? Entonces, más o menos nos estamos orientando en ese sentido, ¿no? Espondiloartropatías que comprometen la parte ósea axial, ¿no? O las que comprometen las partes periféricas. Y de acuerdo a esta clasificación, las axiales también tienen algunas características. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que tiene, por lo común, tienen unas radiografías, digamos así, tienen unas características radiográficas marcadas, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿por qué dicen sin sacroileitis radiográfica? Porque hay patologías que desde el inicio ustedes ven una lesión a nivel óseo y hay otras que no ven lesión, pero sí ven, hay procesos inflamatorios y esos procesos inflamatorios únicamente se van a ver con resonancia, por eso ahí dice sacroileitis en resonancia. ¿Por qué? Porque obviamente al inicio son procesos inflamatorios que no se ven con la radiografía. Por eso es que vamos a ver más adelante algunas secuencias radiográficas, sobre todo en resonancias, cómo se va, digamos, viendo el proceso de lesión, ¿no? El proceso inflamatorio. Y dentro de las periféricas tenemos las artropatías, ¿no? La psoriásica, la enfermedad intestinal inflamatoria, ¿no? Y algunas que están asociadas a infecciones previas, infecciones virales. Algunas consideran hasta las hepatitis, ojo con eso, en infecciones para las artropatías. ¿Ya? Entonces, hay, digamos así, algunas características en este sentido de estas patologías. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay dolores inflamatorios propios, o inflamación propia de la articulación o la parte muscular adyacente, o pueden haber dolor que está asociado una a la misma articulación y otras a partes que están anexas, por decirlo así, ¿no? Acá hay un dolor o una lumbalgia o como quieran llamarlo, pero al final es un dolor inflamatorio y otro mecánico. Mecánico de repente abarca estructuras más óseas, ¿no? Que con el movimiento generalmente se incrementa. Entonces, este cuadro, esta diapositiva es más para ver algunas características de este tipo de dolor, ¿no? Diferenciarlos más que todo. Ojo con esta diapositiva que es importante, sobre todo cuando ustedes hacen su anamnesis, van a encontrar algunas diferencias, ¿no? Con respecto al dolor. Entonces, dice ahí, generalmente para los dolores o las lumbalgias, o como quieran llamarlo el término, en este caso del dolor, para las inflamatorias generalmente son menos de 40 años, ¿no? Generalmente. Y para los mecánicos generalmente son mayores, ¿no? Entonces, para los procesos inflamatorios, en este caso estas patologías que son más inflamatorias, el dolor de causa más inflamatoria está más relacionado con pacientes menores de 40 años, ¿no? El tipo de dolor, ¿cómo se presenta? Como dije acá, en el inflamatorio es insidioso, es
es persistente, ¿no? Se incrementa, el dolor está ahí y se incrementa progresivamente, ¿no? Es insidioso. En cambio, en el dolor mecánico es más agudo, o sea, tienes un dolor agudo, de repente empiezas a hacer actividad y calma, como dice acá, ¿no? Amaneces con un dolor y se incrementa generalmente que dura más de 30 minutos. En cambio, el mecánico, de repente pasa un tiempo, menos de 30 minutos y calma, ¿no? Son algunas características que tienen importancia a la hora del diagnóstico, ¿no? Generalmente es común el dolor nocturno en la parte inflamatoria, en cambio en la parte mecánica no. De repente estás en la noche más tranquilo y en el día para los inflamatorios es más común, está presente, ¿no? Esto de acá que dice, con el ejercicio, el dolor de causa inflamatorio generalmente calma. En cambio, cuando es un dolor de tipo mecánico, se incrementa, ¿no? Esos son datos muy importantes cuando tú preguntas a la hora del examen o a la hora de que llegue un paciente y tú vas a hacer una anamnesis para hacer un diagnóstico. ¿Qué significa eso? Que un dolor que se incrementa, como dije acá, un dolor que cuando haces ejercicio se exacerba, es un dolor mecánico. Y cuando haces ejercicio o haces más movimiento y el dolor te calma, es un dolor tipo inflamatorio, de causa inflamatoria, ¿no? Entonces, estas características, bueno, esta diapositiva es más para ver esas características, ¿no? Y bueno, hay criterios, ¿no? Estos criterios les he puesto acá porque sí considero importante, miren, es parecido a lo otro, pero acá, digamos así que conforme han pasado los años han ido tomando algunas características, ¿no? Han ido, digamos, acomodándolos y al final pues hay una clasificación más actualizada, obviamente, pero esto es importante para ver sobre todo la secuencia de cómo han ido catalogándolo del dolor, ¿no? Desde el 77 hasta el 2009, ¿no? Que son, digamos así, no hay tanta variación a la actualidad. Entonces, hay una clasificación, obviamente, como hemos visto desde el inicio, ¿no? Para ver las espondiloartritis, o sea, las patologías que tienen causa inflamatoria y que van a tener deformaciones a la hora de evaluar una imagen. Hay una axial y una periférica, es lo que tienen que ustedes también grabarse, ¿no? Esas patologías o las espóndilo generalmente son axiales y periféricas. Y desde ahí ustedes van a partir a, digamos, hacer una evaluación específica para cuando tengan un paciente al frente, ¿no? Este cuadro, bueno, esta diapositiva, la finalidad es ver algunas características semiológicas, ¿no? De las espondiloartropatías. Miren ahí, hay algunas que son de repente similares a otras diapositivas, pero cada diapositiva, como le digo, tiene una finalidad, ¿no? Miren acá, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, enfermedad de artropatía juvenil, ¿no? Una aguda y una crónica, y la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estas patologías tienen algunas características semiológicas similares, ¿no? Y, como les repito, este cuadro, de hecho, les va a ayudar mucho, por lo menos, a hacer un diagnóstico diferencial, para cuando tengan el paciente al frente. Ojo, siempre en estas patologías, los varones son, digamos, los que tienen más tendencia a sufrirlas que las mujeres, ¿no? En cambio, como vamos a ver en otra clase, la osteoporosis es más la tendencia a sufrir las mujeres que los varones. Entonces, ojo con esas características, porque de hecho, a veces en las preguntas se mencionan o se trata de hacer algunos distractivos con esas características con respecto a las patologías, ¿no es cierto? Entonces, miren acá, inclusive dice predominio de sexo, ¿no? Hombres, hombres, ambos sexos, hombres, hombres, ambos sexos, ¿no? Entonces, hay algunas características de estas patologías que son comunes a todos. Por ejemplo,
HLA-B27, ¿no? 90%, casi todas. Acá hay un cuadro también más adelante en donde menciona que hay un porcentaje, pero al final todos tienen este marcador y por eso se le considera que son patologías patologías que tienen características clínicas similares, por eso se les considera en el grupo de las artropatías seronegativas, ¿no? Y bueno, acá es lo mismo, lo que quiero que vean, perdón, es la relación que hay. Miren, hombres en comparación a mujeres, ¿no? 2 a 3 a 1, o sea, por cada 2 o por cada 3 pacientes varones que sufren la enfermedad, 1 es mujer. Igual para acá, ¿no? Las psoriásicas, digamos, es 1 a 1, pero para esta generalmente es mayor, ¿no? Entonces, son algunas características que están en el otro cuadro, pero que en esto, digamos así, le he puesto para que vean esa proporción, ¿no? Y dentro de estas artropatías seronegativas, en general, estamos hablando todavía en general, y sobre todo las que más son comunes, hay que remarcar también eso, ¿no? La espondilitis anquilosante, que es la más común, la artritis psoriásica, que digamos es de repente la segunda en frecuencia, la reactiva, que está de repente tercero hasta una cuarta, en un cuarto lugar, digámoslo así, para poder diferenciarlo, ¿no? Con respecto a la frecuencia o el porcentaje de pacientes que se presentan con estas patologías. Entonces, manifestaciones extraarticulares. Ojo que las espondiloartropatías, como la espondilitis anquilosante, no solamente da alteraciones a nivel articular, también puede dar manifestaciones extraarticulares, ¿no? Por ejemplo, lo que dice acá este cuadro, no hay que mencionar todo, pero lo que sí es común, ¿no? Son las miocardiopatías, ¿no? Las pericarditis. Hay pacientes que es bastante común con respecto a las con pericarditis, por ejemplo, la artritis psoriásica, en algunos casos se ha relacionado con eso también, ¿no? Las manifestaciones genitourinarias, intestinales, ¿no? Inflamación intestinal, neurológicas en el pulmón, la parte ósea, ¿no? Como ven ahí. Y extraarticular, inclusive hay una patología asociada a las clasificaciones actuales consideran como la uveitis anterior aguda como una entidad propia, digámoslo así, como una enfermedad asociada, no como una manifestación, sino como una enfermedad ya independiente, ¿no? Y bueno, hay algunas características igual de la espondilitis anquilosante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, estas diapositivas al final también los van a tener ustedes, pero lo que hay que resaltar siempre, ¿no? De cada diapositiva es, por ejemplo, en esta, el componente inflamatorio crónico es gradualmente reemplazado por fibrosis. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ojo, los pacientes que sufren de una espondilitis anquilosante, como vamos a ver más adelante, al final pierden la movilidad. Al final la flexión, la extensión, la movilidad lo van perdiendo paulatinamente. ¿Por qué? Por lo que dice acá, el proceso inflamatorio crónico gradualmente va siendo reemplazado por una fibrosis, ¿no? Que al final se osifica y se hace una anquilosis, o sea, se pierde la flexión, se pierde la movilidad. Es algo importante que hay que recordarlo, por lo menos por eso les digo, cada diapositiva tiene finalidades de algunas acotaciones a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, siempre saber que o mencionar que las espondilitis anquilosantes tienen un inicio generalmente en las articulaciones sacroiliacas, ¿no? A nivel sacroiliaco se inicia con un dolor de repente un dolor leve que se incrementa paulatinamente, ¿no? Y que progresivamente
va comprometiendo, es un proceso inflamatorio que se hace crónico, que va comprometiendo las articulaciones superiores, va, digamos así, invadiendo otras articulaciones de tal forma que al final pueden llegar hasta, digamos, comprometer las articulaciones torácicas, ¿no? Igual en la parte inferior, sobre todo a nivel axial, ¿no? Para las patologías axiales, no periféricas, generalmente para las axiales, hay igual los procesos inflamatorios, como ven acá, ¿no? Hay todo un cuadro de imágenes. Lo que quería mostrar es la entesitis significa la inflamación y todo la limitación funcional en esa articulación que se presenta cuando se da el proceso inflamatorio, como dije ahí, ¿no? Generalmente en toda la articulación, y toda la articulación significa ligamentos, significa tendones, significa parte ósea, significa bursas o bolsas que están, digamos así, comprometidas en la movilidad de esa articulación. Y acá igual, tenemos la uveitis anterior aguda. Igual, es una patología, de repente no es tan común, ¿no? Como les decía, alguna literatura lo dicen como una enfermedad en particular, ¿no? Pero son patologías, digámoslo así, que tienen alguna representación patológica, sobre todo en este caso, ¿qué es lo que inicia? ¿Qué es lo que alguna literatura menciona? Generalmente puede ser unilateral, pero hay algunas literaturas que mencionan que pueden ser bilateral, ¿no? Esto que dice acá en la parte izquierda superior, que algunas características de esta patología, dice unilateral, que empieza con un enrojecimiento, con un pequeño lagrimeo. A veces hay un enrojecimiento, un lagrimeo y no tienes más sintomatología, ¿no? De repente el dolor se presenta en forma más tardía, pero esas patologías que a veces no lo sospechas, o que a veces dice de repente algún cuerpo extraño irritó esa parte del ojo y no lo tomas en cuenta. Pero ojo, sí, con las características que hemos dado, con el tipo de pacientes que tiene una edad de repente no tan avanzada, como dice acá, 40 años, hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Ahora, si este paciente, pues, esta persona tiene un evento y pasan 2, 3 meses y otra vez tiene lo mismo, ya hay que irlo sospechando, ¿no es cierto? Para la espondilitis anquilosantes hay algunas maniobras por las que uno tiene que hacer para decir, este paciente ya tiene comprometida la parte de la columna o la parte ósea axial, ¿no? Y este es uno de los test, ¿no? Que es común, yo creo que de repente ustedes ya lo han visto, ya lo han leído o ya en su rotación han tenido la oportunidad de hacerlo, porque esto se puede hacer, en donde tienes una medida, ¿no? Lo que dice ahí, ¿no? Se mide 10 centímetros por encima o sea, tienes la columna al nivel, lo que dice ahí en la imagen, se ve, ¿no? Mides de la parte sacra, hay una línea que se marca, mide 10 centímetros cuando estás de pie. Y cuando haces flexión, esa línea debe incrementar. Obviamente, como hay una flexión, la columna se extiende, ¿no? Y para que sea normal, eso tiene que aumentar por lo menos 5 centímetros o más, ¿no? Hay una test de Chover modificado, como dice la parte derecha, en donde se hace lo mismo, ahí están los puntos de referencia, y acá menciona que puede ser, en el momento de la flexura, ese incremento por lo menos debe ser 6 centímetros o más. En algunos casos hay más, ¿no? Pero por lo menos deben haber 6 centímetros, ¿no? Como dice ahí, de 15 a 21 centímetros cuando el paciente hace una flexión. Ese es el test de Chover. Y eso es un test o un examen
que tú realizas en el momento de que el paciente llega y lo tienes en la evaluación, ¿no? Hay igual algunas, lo que les decía anteriormente, compromisos torácicos. Igual también se puede hacer estas medidas, ¿no? Se hacen unas medidas normales y cuando se realiza, ¿no? Ahí dice las medidas inclusive, y ahí dice en qué espacio, dónde mides, primero normal y después haces que inspire, y el paciente al momento de la inspiración va a incrementarse, ¿no? Entonces, ahí están las medidas, obviamente, para eso se lo está la diapositiva. Igual, ¿no? Al tratar de flexionar y ir al piso, los dedos de la mano no llega, ¿no? Se queda una limitación. Significa que a nivel lumbar, a nivel sacro también ya hay compromiso, ¿no? Esta es una maniobra igualito, ¿no? También el paciente en decúbito supino, ¿no? Hacen una flexión, primero del pie derecho y luego hacen una abducción, o sea, el pie lo doblan hacia arriba, ¿no? Acuérdense que abducción y aducción son cosas diferentes, ustedes ya saben. Aducción significa hacer la movilidad hacia la parte media del cuerpo y la abducción es hacia afuera. Entonces, si ustedes ven la parte derecha del miembro inferior, sería que están rotando hacia afuera, ¿no es cierto? Esa es la abducción. Y la rotación, lo que ven en la mano izquierda, ¿no? Rotación externa. Esos dos movimientos se hacen para hacer esta maniobra, ¿no? Algunas características de la espondilitis cuando tienes una imagen. Tú le dices al paciente, bueno, habrá que sacarse una radiografía, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la radiografía, ves estas imágenes. La imagen de sindesmofito significa que esta articulación con esta expansión ósea se han unido, ¿no? Esto significa un sindesmofito, creo que ustedes también ya lo han visto. Y los osteofitos generalmente son las terminaciones en punta, ¿no? Las terminaciones que no se llegan a unir, pero que causan un dolor exquisito. Nosotros decimos cuando llegan a los pacientes a veces con mucho dolor, ¿no? Y te sacas una placa, pues encuentras estas imágenes. Entonces, estas son las imágenes características de estos pacientes, ¿no? Y esos son los que le causan muchísimo dolor. Por eso es que hay algunos pacientes que inclusive les infiltran, ¿no? Para que estén más tranquilos. Igual acá, bueno, la caña de bambú versus la sacroileitis son imágenes que igual, ¿no? Se asemejan, ¿no? Miren, los sindesmofitos están casi las articulaciones pegadas, ¿no? Lo mismo. Lo común de esto y siempre, actualmente ya tenemos, digamos, equipos más sofisticados para poder diagnosticar a temprana edad estas patologías, ¿no es cierto? Entonces, tenemos primero una espondiloartritis axial no radiográfica. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene dolor, tiene un proceso inflamatorio, pero tú le sacas una radiografía de cadera o de la parte donde tiene el dolor y no vas a encontrar lesión. Obviamente porque está en proceso inflamatorio nada más, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué haces tú? Una resonancia. La resonancia con seguridad que te va a dar esa imagen en donde dices, acá hay un proceso inflamatorio y esta es la causa del dolor, y probablemente ya estés sospechando la patología que tú, para la cual le pides la imagen, ¿no es cierto? Entonces, esto de la espondilitis, de las espondilitis tienen esas características, ¿no? Hay algunos criterios, obviamente, que se menciona ahí, pero cuando ya tienes un proceso inflamatorio y hay una lesión, aparte de la inflamación, y hay una lesión ósea, una radiografía simplemente te lo va a mostrar y vas a decir, esta es una imagen
por ejemplo, en la caña de bambú, por ejemplo, los tinesmofitos, los osteofitos, lo vas a ver en la radiografía ya, ¿no? Y hay un proceso inflamatorio crónico, como dice ahí, las articulaciones ya van perdiendo la movilidad, inclusive llegan a hacerse anquilosis, o sea, ya pierde la flexión, la extensión, o sea, pierden la movilidad, ¿no? Entonces, eso es importante para diferenciar, porque dice estadio no radiológico y estadio una celulitis en resonancia magnética, porque la resonancia es la que te va a determinar y la que va a ver más específicamente el proceso inflamatorio que hay en esta enfermedad, ¿no? Igual aquí están lo que son las secuencias, digámoslo así, sobre todo para ver el proceso inflamatorio, ¿no? No es tanto de discriminar la imagen, pero lo que sí interesa es que la resonancia magnética siempre, como ven acá, donde es 1, 1, 3, y como van viendo en forma secuencial hacia la derecha, lo ven esto un poco más blanco, si se quiere hablar en términos comunes, significa que hay ya un proceso inflamatorio, ¿no? Y hay obviamente algunas imágenes dirigidas, lo que decimos nosotros a veces, de repente con gadolinio, de repente quiero específicamente ver la parte de una arteria, de una vena, en este caso, hay imágenes que se solicitan dirigidas, ¿no? Entonces no vamos a hablar tanto de imágenes, eso ustedes ya lo saben, han llevado su curso de radiología y esto les explica muchísimas cosas ahí, ¿no? Igual las secuencias, solamente lo puse para tener en cuenta que las lesiones inflamatorias crónicas, y generalmente cuando hay compromiso vascular, hay que pensar, aparte de estas patologías, pensar, bueno, acá no lo dicen, pero pensar en unas patologías oncológicas, de las que a veces no tomamos en cuenta, no lo vemos, ¿no? Igual, esto son criterios, en cualquier lado, estos son los criterios más actualizados que se tiene para hacer una clasificación, ¿no? Dices, un paciente con dolor lumbar que tiene 3 o más meses y edad de 45, menores de 45 años, perdón, ¿no? Con sacroileitis en imagen y una o más características de espondilitis, ¿no? Las espondilitis están acá. Entonces, con eso se hace el diagnóstico de espondiloartritis axial. Dolor lumbar más de 3 meses y el paciente menos de 45 años, más una imagen y una característica. O paciente con dolor lumbar mayor o igual a 3 meses, menos de 45 años y este marcador HLA-B27 y 2 o más características de espondilitis, ¿no? Y estas son las características de espondilitis, ¿no? Entonces, eso es para el diagnóstico, ¿ya? Eso es para hacer un diagnóstico, esos son criterios, digámoslo así, ¿no? Y estos son para las periféricas, igual a las por lo menos, al menos una al momento del diagnóstico, al menos una. Para las periféricas, una artritis, una entesitis. Entesitis es el dolor, el compromiso que tiene la articulación, ¿no? Tendón y ligamento, pulsa, todo eso, el dolor que ocasiona en esa articulación, lo considera como una entesitis, ¿no? Y la dactilitis es, al momento de palpar, el dolor es tan intenso que ocasiona esa característica, ¿no? Entonces, dice, al momento, al menos una de estas, ¿no? De enteritis, entesitis o dactilitis, al momento del diagnóstico. Y acá hablan de criterios A, criterios B. ¿Qué significa eso? Criterios A son algunas características patológicas que si lo encuentras en el momento de evaluar y hacer el diagnóstico, tienes, digámoslo así, hasta una sensibilidad. Sensibilidad y especificidad son características de decir, esta con seguridad es la patología que yo sospecho.
Y especificidad significa, por ejemplo, yo digo 70% que es, por decir con otra patología, que es un dengue, y 83% que es una enfermedad de causa viral diferente a un dengue. O sea, más o menos para diferenciar uno de otro, ¿no? Sensibilidad significa que, bueno, esa prueba puede que sea positiva y negativa para una enfermedad determinada, ¿no? Y especificidad, como su nombre lo dice, ¿no? Es exclusivo para una enfermedad, no de muchas solamente para una. Y la sensibilidad puede ser para todas esas patologías que están ahí, pero sospechas más de una, ¿no? En cambio, para la especificidad dices para una sola. Y la otra patología que dentro de las artropatías seronegativas está la artropatía psoriásica o la artritis psoriásica, ¿no? Que se considera una artritis inflamatoria seronegativa, ya por lo que sabemos, el PCR ausente o bajo y asociada a una lesión cutánea. Entonces, para que sea una artropatía psoriática, tiene que tener la característica de tener una lesión a nivel de piel, ¿no? A nivel cutáneo. Si no tiene una lesión cutánea, pues digamos que es una duda para que sea una psoriática. De repente es una artropatía seronegativa de otro tipo, ¿no? Y bueno, igual la fisiopatología, sabemos que hay infiltración de células, sobre todo linfocitos T, factores de necrosis tumoral y interleuquinas. No se olviden. Linfocitos T, factores de necrosis tumoral, interleuquinas. Esas son las que van a activarse, van a reaccionar y van a desencadenar todo el proceso inflamatorio. Más adelante vamos a ver en el tratamiento y vamos a decir contra qué tenemos que dar el tratamiento para que ese proceso inflamatorio se detenga. Porque, ojo, así como la artritis reumatoide, una vez que la enfermedad se manifestó y lesionó, ya no se puede revertir. La enfermedad generalmente solo se detiene para que no avance. Ya no hay casi la reversión de la enfermedad. Son rarísimos los casos. Entonces, acá lo que tenemos que ver que quienes están comprometidos en todo el proceso inflamatorio. Hay células y hay algunos elementos que inician todo el proceso inflamatorio, ¿no? Como las interleuquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa o beta, y tenerlo en cuenta en el momento de dar el tratamiento. Igual la clasificación, lo que me interesa de esto es que hasta el 70% es oligoarticular, generalmente, ¿ya? Y bueno, siempre hay algunas características de la artritis psoriásica, ¿no? Las imágenes, miren estos dedos, ¿no? Algunos de ellos dicen dedos en salchicha, pues dedos gorditos. Y cuando tú tienes una radiografía de una artritis psoriásica, ¿qué es lo que ves? Generalmente uno ve la imagen, pero cuando no tiene adiestramiento en ver una imagen, pues dice, bueno, veo simplemente que hay una lesión del hueso y nada más, pero hay un engrosamiento sinovial. Esto que ven en los dedos, que ven como borroso alrededor del hueso, que ven como blanco, así como borroso, eso nosotros decimos generalmente una parte puede ser una inflamación. Hay líquido ahí que está tratando de borrar esa imagen nítida que se debería ver un poco más negrito, ¿no? Entonces, hay un engrosamiento sinovial, o sea, las membranas sinoviales están engrosadas, se ven gruesas. Hay un derrame, bueno, aquí no se ve tanto el derrame, pero el derrame generalmente cuando ves un dedo así medio blanco, medio opaco alrededor del hueso, eso significa que hay un proceso inflamatorio crónico ahí, ¿no? Si tú ves en la piel, pues hay una coloración eritematosa y hay erosión de falanges. Eso de erosión de falanges sí se ve, pues, ¿no? En la artritis psoriásica hay erosión, hay lesión, erosión. El hueso erosiona, significa que se lesiona, ¿no? Entonces,
Eso de repente en las imágenes ustedes lo van a, paulatinamente lo van a ir. Si es que han visto, me imagino, ya han visto algunas imágenes, pues seguro en algún momento lo van a poder apreciar. Con respecto al tratamiento para el dolor, son los AINES. Y bueno, sí en el hospital ha habido muchos pacientes con esto, por lo menos en el consultorio que hemos tenido, yo he hecho consultorio en algún momento, y han habido pacientes que llegan con dolor intenso, ¿no? Muchos dicen arcoxia, le dan arcoxia a la mayoría, que es el heterocoxib. Entonces, ¿qué utilizan? Antiinflamatorios. Cualquiera de esos puede ser, ¿no? Pero antiinflamatorios de todas maneras vas a tener que darle, ¿no? Ahí están las dosis aproximadas y su vida media, o sea, cuánto tiempo dura. De repente le pones en cuánto tiempo actúa, cuánto dura la ausencia del dolor y puede volver, ¿no? Igual acá están las recomendaciones para el tratamiento. Lo que les decía, glucocorticoides y antifactor de necrosis tumoral. Esos medicamentos que nosotros, digámoslo así, debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el Etanercept, que es un tratamiento que va dirigido contra o anti el factor de necrosis tumoral, ¿no? Generalmente disminuyen la cantidad de a nivel del suero, la cantidad de PCR, si es que lo hubiera, ¿no? Es un cuadro inflamatorio, disminuye. Entonces, cuando hay esta enfermedad y se le da un tratamiento dirigido a eso, probablemente la enfermedad se detenga, ¿no? Pero como les digo, revertirlo es bien difícil. Y ojo, no se olviden el infliximab o asociados, medicamentos asociados van contra interleuquinas, llámese interleuquina 17 o interleuquina 6. Ojo que eso sí hay que tenerlo en cuenta, por lo menos tomarlo en cuenta, no tanto la dosis, porque las dosis pueden variar progresivamente, pero sí qué medicamentos actúan contra los factores que desencadenan todo el proceso inflamatorio. Ojo, les estoy comentando. Bueno, básicamente eso de las espondilitis, de las artropatías seronegativas. ¿Hay alguna